Hermanos, muy buenos días. Es un gozo poderles ver el día de hoy nuevamente aquí en la casa del Señor, lo cual muestra su compromiso para con el Señor, el hecho de guardar este día. También quiero, no sé por qué los veo más jóvenes a todos, será porque estamos en primavera, puede ser, ¿no? Les veo más jóvenes, hermanos, y que el Señor siga guardando vuestras vidas siempre. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer 4 versículos para poderlos exponer esta tarde. Mateo, capítulo 5. Vamos a leer todos juntos al unísono desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Una vez hallada la cita, vamos a dar lectura. Todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos, nos acercamos una vez más delante de ti para implorarte, Señor, que seas con nosotros el día de hoy, trayendo tu palabra a nuestros corazones, Padre. Señor, de nada sirve una preparación intelectual si tu Espíritu no obra. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo en la vida de tu iglesia, de los creyentes y de los que no son creyentes. Obra en ellos, Señor, para convicción de pecados. Padre, ayúdanos en esta tarde a comprender cuál es, Señor, nuestra función como creyentes. Señor, queremos hacer tu voluntad y esta ha sido revelada claramente en tu palabra. Por lo tanto, Señor, enséñanos más de ello y ayúdanos a nosotros a ser muy receptivos. Danos esta gracia de poder oír tu palabra, pero también de poderla poner por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el amor de Jesucristo. Amén y amén. Una vez escuché a unos hermanos plantear la siguiente pregunta: Pastor, ¿por qué después de que Dios nos salva simplemente nos recoge y ya? ¿Por qué Dios no nos saca de este mundo y nos lleva con Él a casa? ¿Por qué dejarnos aquí en un mundo que está corrompido, está lleno de pecado? ¿Por qué simplemente no decide sacarnos de este mundo y ya estaríamos bien? Y algunos se han hecho esta pregunta y hoy yo quisiera responder esa pregunta con un texto de la Biblia, pero también con una exposición del pasaje que nosotros acabamos de leer. De una forma inmediata quiero responderles con lo que Jesucristo o con la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15 al 18. Juan 17, 15 al 18 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ya en la oración de Jesucristo, su oración no es una oración escapista. No estamos aquí para, Jesucristo no dijo quítalos, retíralos, sino guárdalos en el mundo.
presupone que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, deben estar involucrados, van a vivir en este mundo, hermanos. Van a estar involucrados en esta esfera caída, en este mundo de pecado. Y aún así, no ser parte de este mundo. El tema para esta mañana es los cristianos y su influencia en el mundo. Los cristianos y su influencia en el mundo. Y está basado en los textos que nosotros acabamos de leer juntos. Vamos a ver 4 cosas que podemos desprender del pasaje que nosotros hemos leído. 4 cosas que tienen que ver con nuestra influencia en el mundo. Número 1, vamos a ver 2 declaraciones en nuestro pasaje que muestran la influencia del creyente. 2 declaraciones. En segundo lugar, vamos a ver 2 metáforas que identifican nuestra influencia en el mundo. 2 metáforas. En tercer lugar, 2 peligros que amenazan nuestra influencia en el mundo. Y en cuarto lugar, un propósito que nos alienta a ser creyentes que puedan influenciar en nuestro mundo. Un propósito. Entonces, lo primero que quiero mencionar antes de ir a nuestro primer punto, las 2 declaraciones que muestran nuestra influencia, es el contexto del pasaje que nosotros estamos leyendo. Estamos en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cuál es el tenor principal de todo el Evangelio de Mateo? Un solo tema. El reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey. Cristo es el Rey y Él tiene sus vasallos. Él está construyendo su reino. Entonces, Mateo presenta a los judíos, a Cristo lo presenta como un rey. Y cuando llegamos a la sección que tenemos, al capítulo 5, Mateo comienza a describir cuál es o cómo se describen los ciudadanos del reino y cuál es su vivencia en este mundo. Cómo alguien que es parte del reino de Dios también es parte de este mundo caído. El creyente vive en 2 esferas. Él es parte del reino de los cielos, pero él también es parte de este sistema. Estamos en este mundo. También es necesario que me apresure a decirles que este discurso Jesucristo, que está dando Jesucristo, es para sus discípulos. En Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, vinieron a él sus discípulos. Este pasaje está dirigido primariamente a sus discípulos. Son ellos los ciudadanos del reino. Pero por otro lado, nosotros hemos venido domingo tras domingo hablando acerca de las bienaventuranzas. Hemos visto 8 bienaventuranzas. ¿Cómo se relacionan estas 8 bienaventuranzas con nuestro pasaje? ¿Cuál es la relación que tiene? Pastor, ¿cómo es posible que los bienaventurados que nosotros hemos venido estudiando puedan influenciar en este mundo? Dicho de otro modo, ¿cómo puede influenciar nuestro mundo un hombre que se ve a sí mismo pecador y que llora por sus pecados? ¿Cómo pueden influenciar nuestro mundo los mansos? ¿Cómo los misericordiosos y pacificadores pueden influenciar nuestro mundo? Pero una más, pastor. ¿Cómo pueden los perseguidos por la causa de Cristo influenciar este mundo? Es un poco difícil. Estamos siendo perseguidos, pastor, y el domingo pasado usted nos dijo que viene una persecución y que nos van a entregar en los tribunales y nos van a querer matar por la causa de Cristo. ¿Cómo pueden los cristianos perseguidos ser influencia en el mundo? Bueno, la respuesta es que sí se puede. Y la razón por la que sí se puede es porque inmediatamente luego de la persecución, Jesucristo les dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal del mundo. Es a los perseguidos por el mundo a quienes Jesucristo les dirige estas palabras y les dice, no huyan, no se escondan,
No corran, no se vayan, quédense aquí, sean sal y luz de este mundo. Nuestro pasaje guarda una estrecha relación con las bienaventuranzas también. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas describen el carácter del creyente. Las bienaventuranzas son una realidad del creyente. Un creyente se ve pobre a sí mismo, llora, es manso, misericordioso, hambre y sed de justicia, un verdadero pacificador, un hombre que realmente tiene un corazón puro, un hombre perseguido. Ese es el carácter del creyente. Ahora, un creyente que cumple, que tiene el carácter de las bienaventuranzas, a la vez es alguien que va a influenciar en nuestro mundo. Déjame decirlo de esta otra manera. Nuestra influencia en el mundo depende de nuestro carácter. Nuestra influencia en el mundo depende mucho de nuestro carácter revelado. Habiendo dicho eso, entonces, quiero que consideremos por qué los creyentes tenemos que ser influencia en este mundo. Vamos a verlo en primer lugar por estas dos declaraciones. Hay dos declaraciones que muestran que tenemos que ser influencia. Dice el versículo 13, vosotros sois. Y el versículo 14 comienza de la misma manera, vosotros sois. Dos veces Jesucristo pronuncia, vosotros sois, vosotros sois. Ustedes dirán, ¿en serio, pastor? ¿En serio usted allí ve un énfasis de que los creyentes tienen que ser influencia? Por supuesto que sí. Si el vosotros sois estuviera en el libro de César Vallejo, si ese vosotros sois estuviera en un libro de Mario Vargas Llosa, por supuesto que eso no tiene para mí ninguna importancia, excepto que haya una conexión lógica, nada más, pero no hay ninguna importancia. Pero el vosotros sois de esta mañana aparece en el libro eterno de Dios. Ha sido inspirado por el Espíritu Santo, y cuando Dios inspira su palabra, cada palabra cuenta. Cada palabra está allí con un propósito, mis hermanos. Por tanto, el vosotros sois sí nos comunica algo. En primer lugar, quiero decir qué no significa vosotros sois. Vosotros sois no significa que nosotros seremos mañana. No habla de una realidad futura, habla de una realidad presente. Sois tiempo presente. El vosotros sois también no significa que los creyentes tienen que hacer, no está hablando de acciones. El vosotros sois habla más bien aquí del ser y no tanto del hacer. Jesús está afirmando una realidad, no está dando una orden, no está haciendo una solicitud para que nosotros hagamos. Él dice sois. Él dice sois. Ahora, ¿qué significa vosotros sois? Bueno, número uno, el vosotros sois significa, en primer lugar, que hay un grupo selecto. Hay un grupo selecto, hay un grupo diferente en este mundo. Fíjense en esto. Jesucristo está dando el discurso, hay mucha gente, pero Él se refiere a los suyos y les dice, ustedes son. Ustedes son presupone que hay una diferencia entre vosotros y el resto del mundo. Existe el mundo, pero nuestro pasaje dice que existe la luz del mundo. Existe la tierra, pero nuestro pasaje dice que somos la sal de la tierra. Entonces vosotros sois, presupone un grupo diferente, un grupo selecto. El vosotros sois también nos habla de la realidad de un discípulo de Cristo. Vosotros sois, ellos no lo son. Vosotros sois sal, vosotros sois luz, ellos ni son sal ni son luz. Presupone que el vosotros marca
o muestra la realidad de un discípulo de Cristo. También manifiesta el carácter del discípulo de Cristo. El vosotros sois también significa que ese creyente es sal y luz de manera continua, Finalmente, el vosotros sois revela, aquí en nuestro pasaje, nos manifiesta que los hijos de Dios tienen una participación en la obra de Dios en este mundo. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, significa que los creyentes participan con Dios en este mundo para la obra que Dios está haciendo. Este pasaje pone de manifiesto, hermanos, entonces, que hay un propósito en alguien que ha sido salvado por Cristo. Y el propósito lo vamos a ver a continuación a través de dos metáforas. Pero hemos dejado claro que hay un énfasis en la declaración de Cristo. Vosotros sois. Número 2. Vemos dos metáforas en nuestro pasaje. Dos metáforas que identifican nuestra influencia. ¿Qué sois? Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Antes de hablar de la sal y antes de hablar de la luz, quiero dar algunas ideas generales en cuanto a estas metáforas. ¿Qué es la sal y qué era la luz? Estos dos elementos no faltaban jamás en la casa de los judíos. Sal y luz eran elementos que sí o sí estaban presentes en la casa de todo judío, rico o pobre. Estos dos elementos eran imprescindibles en la casa de los judíos. Ellos tenían sal y tenían luz en sus casas. También estas dos metáforas presuponen algo aterrador aquí. Presuponen algo que debería preocuparnos y preocuparte si no estás en Cristo. Si la Biblia dice a un grupo selecto, si Jesucristo les dice, vosotros sois la sal de la tierra, presupone que hay una parte de la tierra que no es sal. Ahora, la sal tenía el propósito de preservar las carnes para que éstas no se malogren. La carne de res y todas las diferentes carnes de los animalitos se les colocaba terrones de sal para que éstas no se malogren. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que este mundo se está descomponiendo sí o sí, pero los creyentes son la sal. Entonces, nuevamente voy a lo que se desprende de nuestro pasaje. La sal implica que el mundo se está corrompiendo. Hay personas que están rumbo a la destrucción, están en una descomposición total, una descomposición progresiva. También, yo soy la luz del mundo presupone otra aterradora verdad. ¿Qué significa? Que si este grupo selecto es la luz del mundo, presupone que el resto, ¿en qué está? En tinieblas. Y eso es muy importante. Los demás están en tinieblas, ellos no pueden ver, ellos chocan, ellos no pueden edificarse, ellos no pueden alcanzar el cielo, ellos no ven la puerta de salida para tener vida eterna, no pueden, están en oscuridad. A ellos no les ha nacido la luz del Evangelio todavía. Entonces, la metáfora de la sal y la luz, en conclusión, revelan una sola cosa: la condición caída del hombre en este mundo. Es lo que están revelando. El hermano, hay un escritor llamado Campbell, ha escrito un libro sobre predicación, y él dice que en todas las escrituras siempre vamos a encontrar el enfoque de la condición caída del hombre, y aquí lo estamos viendo.
Al Jesucristo pronunciar estas palabras, sal y luz, conscientemente, implícitamente está diciendo que no todos son sal, que no todos son luz. Está diciendo, aquí hay un mundo caído en delitos y pecados. Y ese mundo va de mal en peor. Este mundo se supera a sí mismo se va superando. Y ¿cómo es esto? El espiral va hacia abajo. El espiral va hacia abajo. Entonces, no solamente roban, ahora asaltan, matan. Siempre el pecador se supera a sí mismo, pero hacia abajo. Es una descomposición de nuestro mundo. Es una descomposición de nuestro mundo. Habiendo dado estas ideas preliminares, consideremos entonces el uso de la sal. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Bueno, la sal, como lo dije, es un elemento muy valioso. Quizás para nosotros aquí ahora no. Pero en un Israel en el tiempo de Cristo, donde no habían sistemas de refrigeración, la sal era la manera de preservar los alimentos. De hecho, tenía un gran valor en la antigua Grecia. La sal tenía un gran valor. Se le llamaba teón, que significa divina. Le decían divina a la sal. De hecho, los romanos, cuando se les quería pagar, muchas veces en vez de pagarles dinero, les pagaban con sal. De allí la palabra salario. Un salario. Había sal y sal. Había una sal refinada, una sal fina. Pero el punto es que la sal nunca podía faltar. Ahora, ¿cuál es el sentido de la sal en nuestro pasaje? Principalmente, bueno, algunos creen que cuando Jesucristo dice que somos la sal de la tierra, significa que lo que este mundo es un mundo desabrido y necesita sabor. Y los creyentes estamos aquí para darle sazón al mundo. Posiblemente que sí, pero no creo que ese sea el énfasis de la sal aquí. Pero sí, nosotros tenemos que sazonar este mundo. Es más, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea necesaria para la edificación. También la Biblia, hablando de las palabras, dicen que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Es decir, se sale en ese sentido, ¿no? En dar sabor. Pero repito, no pienso que este sea el punto principal de la sal. La sal en el Antiguo Testamento también, o en tiempos de Cristo históricamente, servían para curar las heridas. Y este mundo está mal, está enfermo. Y entonces la iglesia es la que comienza a restituir a través del Evangelio. Puede ser, pero no creo que esto sea el énfasis de la sal. También la sal causa picor, escozor. Y se dice que son los creyentes los que tienen que causar que el mundo se desespere y les cause esta tentación, que los incrédulos puedan ver que ver a un creyente es sentir picazón en la piel. Bueno, quizás, pero no creo que esta sea la idea central de nuestro pasaje. Otro uso de la sal es generar sed. Si tú le echas mucha sal a tu comida, vas a tener problemas, aparte de eso, pero vas a tener mucha sed. Y dicen que la iglesia tiene que, por medio de su testimonio, hacer que la gente se vuelva hambrienta o sedienta de Dios. También eso puede ser. Pero entonces, si no son estas necesariamente el punto principal de la sal, ¿cuál es entonces? Pienso que la sal está hablando aquí principalmente de preservar, de conservar. Tiene que ver con preservación más que con dar sabor, más que con generar sed, más que con sanar. Tiene que ver con preservar. Hermanos, en toda la historia, la iglesia, el evangelio que la iglesia ha creído, siempre de alguna manera ha llevado a que las sociedades no se corrompan más allá de lo necesario. El testimonio cristiano, la vida cristiana,
Donde no ha habido cristianismo, siempre ha sido un desenfreno de violencia y caos. Alguien dice, ¿y Estados Unidos casi todos son cristianos? No, Estados Unidos se autodenomina cristiano. Es un cristianismo light, es un cristianismo de decisiones, pero no es un cristianismo de vivir la fe cristiana como nuestros antepasados puritanos, por ejemplo. Entonces, este mundo está yendo de mal en peor, este mundo se está descomponiendo conforme pasan los años, por haberse multiplicado la maldad, que el amor de muchos se enfriará. Tenemos textos como que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, cosas terribles, y todo esto viene. Ahora, eso es inevitable, estas cosas se van a dar, pero los creyentes, de alguna manera, por causa del Evangelio, por vivir la vida cristiana, por vivir las bienaventuranzas, retardamos ese proceso de descomposición. En ese sentido, el creyente es la sal de la tierra. Ahora, la luz del mundo, el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Esta es otra metáfora que nos habla de la influencia que hemos de tener en este mundo. Bueno, hermanos, para comenzar, Cristo es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Su nacimiento fue luz a este mundo. Mateo capítulo 4, versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz. Cristo es la luz. Pero aquí viene el punto. Él, siendo la luz del mundo, nos da participación a nosotros para que también nosotros seamos luz. Nuestra luz se desprende de la luz mayor que es Cristo Jesús. Y nos dice ahora, ustedes son luz, ustedes deben de participar en alumbrar este mundo que está en tinieblas. Yo ayer estaba repasando este sermón y no sé por qué, tomé mi lapicero y quise hacer el siguiente apunte. Hermanos, los muertos no pueden ser luz para los vivos. Algunos creen que los muertos son la luz de este mundo. Ellos son seres de luz que nos están acompañando, son los ángeles de nosotros. Ellos ni alumbran, ni preservan, ni guían, ni acompañan. La luz sois vosotros, los vivos, los que creemos en el Evangelio. Nosotros somos la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos habla de una realidad que ha operado en los creyentes. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Pablo, Efesios 5, 8. En otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es lo que somos. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Escucharon eso? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto es muy importante, porque cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, encuentra a muchos en tinieblas. Lidia estaba en tinieblas. La chica que tenía espíritu de adivinación o espíritu de pitón estaba en tinieblas. El carcelero de Filipos estaba en tinieblas. Y cuando llega el apóstol Pablo y va y le predica a las mujeres, Dios abre el corazón de Lidia, una muchacha con espíritu de adivinación es liberada y un carcelero de Filipos se bautiza con toda su casa. Luz llegó a los filipenses. Y Pablo les dice, ahora vosotros sois luminares en medio de una generación perversa y maligna. Luminares, somos luces en este mundo. Ahora, la luz es una luz continua. No tenemos que ser como esas estrellas que están en estado de nova, que prenden y apagan así. Prenden y se apagan, entran en ese estado de nova, prenden, brillan y luego dejan su brillo. Los creyentes no deben de ser así. No deben ser creyentes que están prendidos el día domingo. Un reflector. Y el lunes se apaga. Otra vez al trabajo. Y llega el sábado y comienzan a cargar baterías. Toca la iglesia. Nuevamente vamos a desempolvar la Biblia. Vuelven a prender.
se acaba, llega domingo 7 de la noche, se vuelve a apagar. Como creyentes en estado de novas. No, nosotros somos una luz permanente. Debemos ser luminares en este mundo maligno y perverso. La evangelización, la proclamación del evangelio es una obra que alumbra y Dios es glorificado. Ahora, ¿qué podemos o cuáles son algunas de las cosas que podemos resaltar de estas dos metáforas, de la sal y de la luz? Bueno, estas dos metáforas nos enseñan a nosotros como iglesia que existen dos comunidades muy diferentes, la iglesia y el mundo. Chocan. Dos comunidades muy diferentes. O eres de la iglesia o eres del mundo. Son diferentes, pero me adelanto a decir, viven juntas. Pero son diferentes a la vez. Entonces esta es una realidad. Pero la iglesia es diferente al mundo. Es diferente al mundo. Estas dos comunidades están juntas, pero su relación es una diferente. Es una diferente. Imagínense a una esposa cristiana casada con un inconverso. Uno es luz, el otro es tinieblas. Pero están juntos, viven bajo el mismo techo. Él la abandona y la deja. Ella todavía sigue siendo luz. Y sigue proclamando que el evangelio no ha fallado. Ella se mantiene en pie. Un hijo que vive en casa, él es luz, sus padres no. Sus padres están en conflictos con él por causa del evangelio. Pero él sigue allí. La luz no puede ser apagada. Él sigue siendo luz allí para sus padres. Dos esferas diferentes, pero ambos viviendo juntos. Y esto es muy importante, mis hermanos. Estas metáforas nos hablan de realidades muy importantes. Ahora, en tercer lugar, hay dos peligros que amenazan nuestra influencia en el mundo. Dos peligros que amenazan la influencia del creyente en el mundo. Comencemos viendo cuál es la amenaza en cuanto a la sal. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, la sal es difícil que se malogre, por si al caso. Es bien difícil que esto suceda, pero sí se puede dañar. Y se daña cuando se le echan otros componentes que la van destruyendo y ya deja de ser sal. Otros elementos que la tocan, la composición como tal, la echan a perder. Entonces, este es un peligro que amenaza la influencia del creyente. Si la sal se desvaneciere, si la sal ya no está cumpliendo la función de preservar, ya no sirve. Entonces, cuando los cristianos se acomodan al sistema social, al sistema cultural, a este mundo, cuando los cristianos se acomodan a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, en ese momento el cristiano pierde su influencia. Esto es una amenaza. Cuando un cristiano comienza a hablar, a comportarse mal, a reírse con los chistes groseros, a pasar más tiempo con los incrédulos, a decirles el amén a todos ellos, ¿cuál es la línea de diferencia? Se perdió. Entonces ya no sirves para nada. Ya no hay una diferencia. No estamos diciendo que has perdido tu salvación. Estamos diciendo que tu propósito de preservar este mundo se ha apagado o se ha desvanecido como la sal. ¿Por qué? Porque has perdido tu influencia en el mundo. John Stott dice, la influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos, no idénticos. Hermanos, este mundo va en una sola dirección. Todos están corriendo en una sola dirección. Yo lo puedo ver. Yo no sé por qué la semana pasada había un loquerío
sobre unas rosas, unas flores. Y todos estaban corriendo en la misma dirección. Y mi esposa me dice, ¿qué pasa? Yo, todo el mundo se está yendo para allá. Y este mundo quiere la iglesia, si la iglesia quiere ser fashion, quiere estar a la moda, va a seguir todo lo que este mundo sigue, sus TikToks, todo. Quiere parecerse a este mundo en todo, en su hablar. Pero el creyente tiene que ir contra la corriente de este mundo. Y eso no es fácil, porque allí es donde vas a sufrir persecución. Porque es ahí donde te van a ver como alguien raro o rara. Pero ese es el trabajo del creyente, esa es la influencia, y esa influencia se ve amenazada cuando tú quieres borrar esa línea diferente para parecerte a ellos. Por eso dice John Stott, la influencia de los creyentes dependen de su distinción, no de su identidad. Es decir, depende no de que sean idénticos, sino de que sean distintos. Hermanos, los creyentes no somos uno más del montón. No repetimos lo que este mundo dice. Este mundo quiere venir a decirnos a nosotros cómo cuidar el planeta, cómo criar a nuestros hijos. El mundo nos quiere a nosotros preservar como iglesia. La iglesia depende del Estado. No, hermanos. No, nosotros no dependemos. Nosotros dependemos de un rey que es Dios mismo, Cristo mismo. No nos debemos a hombres, no nos debemos al César. Nos debemos a Dios. A Dios. Entonces, debemos de cuidarnos que luego de haber sido salvados por la gracia de Dios, nosotros los salvados comencemos a proveer pecados para nuestra sociedad. Si hacemos esto, hemos dejado de influenciar al mundo, y eso es triste. O sea, uno entiende que el mundo peque, y eso está mal. Pero más triste es cuando los pecados suman, los creyentes, perdonen, los cristianos sumen pecados a la vida de este mundo. He escuchado lamentablemente a muchos incrédulos decir, yo prefiero contratar a los cristianos. ¿Por qué? Porque roban menos. Porque roban menos. Esa línea hay que desaparecerla. No, los cristianos no roban menos, los cristianos no roban, los cristianos dan, son honrados. Que una persona pueda decir, yo voy a contratar a este señor, a este albañil, para que me haga mi casa. Yo no sé, pero es medio loco ese albañil, es cristiano, va a gracia eterna. ¿Y cuál es su locura? Dice que Dios lo está viendo siempre. Está solo, pero él dice que Dios lo ve. Así que cuando yo me he ido, he dejado la plata, he dejado muchas cosas, y yo vengo y ahí encuentro todo. Es un hombre honrado. ¿Qué es? Es un cristiano. Es un cristiano. No es que roba menos, no. Él es un hombre que vive para la gloria de Dios con mucho temor. Él está dando un testimonio, él está preservando a nuestro mundo, a este mundo caído. Pero si robamos, entonces se rompe la línea. Ya no hay ninguna diferencia. Hermanos, el cristianismo y la educación nunca han estado divorciados. Los hombres, los mejores académicos del mundo han sido cristianos. El trabajo y el cristianismo tampoco están divorciados, van juntos. De hecho, los mejores trabajadores deben ser cristianos. Dicho de otro modo, los creyentes tienen que hacer trabajos de excelencia. Ellos tienen que demostrar que viven para el Señor. Ellos son la sal. Ellos preservan el mundo, llevando el evangelio de múltiples maneras. Primero, predicándolo, pero también con sus acciones, con sus obras, demostrando que son hombres y mujeres que le temen al Señor. Pero esa es la amenaza. La amenaza es volverse al mundo, vivir como el mundo, pensar como el mundo, estar a la moda del mundo, y cuando esa línea se perdió la influencia. En cuanto a la luz, ¿cuál es el peligro en cuanto a la luz? Yo te voy a decir cuál es el peligro. Esto que está aquí, esta cajita, es como el almug que aparece en el texto. Este es el almug, una cajita. Cuando dice nuestro pasaje en el versículo 15,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Una lamparita, si yo tengo aquí una lamparita y le pongo esta caja, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, porque si no hay oxígeno, no va a haber fuego. Se apaga. Este es el almud. Entonces, la amenaza para la luz es que el mundo o nosotros mismos pongamos un almud, una caja cuadrada así, y tampemos la luz del Evangelio. Ahora, esta es una amenaza en cuanto a la luz. ¿Por qué? Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La luz, que es los creyentes que son la luz en este mundo, ellos deben hacer que su luz brille en medio, alumbren a los hombres. No taparlo. Poner una caja sobre la luz, un talmud, un almud, como dice nuestro texto, es amenazante. No va a cumplir sus propósitos, no cumple sus propósitos. El versículo número 14 dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una de las cosas que a mí particularmente me gusta es que cuando manejo en carretera larga, de un lugar de X, a veces de noche la pista es tan oscura, todo alrededor son tinieblas y uno va con las luces del auto ahí nada más. Pero a mí me gusta que cuando el carro va así en una subidita, de pronto comienzo así a ver varias lucecitas como estrellitas. Sé que se aproxima una ciudad. Sé que hay vida allí. ¿Por qué? Las luces me indican que allí hay personas viviendo. Y se ve muy bonito desde lejos, las lucecitas como estrellitas. A mí me gustan esta imagen. Lo que el Señor está diciendo aquí es que una ciudad que está sobre un monte no puede ser escondida. Una ciudad en altura, su luz de todas maneras va a poder ser visible. No se puede esconder. La amenaza es que no se enciende la luz o no se enciende una luz y se le tapa. Esto es amenazante. Cuidado con esto. El punto aquí dice, sino que la luz se pone sobre el candelero y esa luz alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, nuevamente, aquí el texto no habla de lo que tienes que hacer. Es simplemente ser creyente, nada más. No es ir a hacer cosas. Es vivir la vida cristiana, nada más. Tú, viviendo las bienaventuranzas, viviendo la vida cristiana como es, eso ya es luz. Nada más. Eso es luz, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos, pastor? Bueno, yo te animo a que comiences por casa. Dice el texto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, este no es el punto de partida, pero yo te animo, si quieres ser luz, comienza siendo luz en casa. Dijo alguien, es fácil ser creyente en todos lados, menos en su casa. Comencemos siendo luz en casa. Viviendo allí, sencillamente el Evangelio. Pastor, me quiero ir de mi casa, no aguanto a mi mamá, a mi papá, mis hermanos me hacen la vida imposible. Yo soy el único cristiano en todo Lima, pastor, el único. Piedad de mí. Hermano, si tu familia te hace la vida de cuadritos y tú te vas, ¿quién los alumbra a ellos? Tú todavía eres luz, quédate allí, viviendo tu vida cristiana, tú eres luz. Ahora, ¿hay razones quizás para poder salir de algún lugar? Bueno, por supuesto que las hay. Por supuesto que las hay. Pero todavía tú sigues siendo luz. Ahora, tú eres una mujer, esposa creyente y tu esposo es inconverso. Dices, pastor, me quiero divorciar de este hombre, no puedo más. Espérate, hermana, el Señor no te ha llamado a eso. Tu luz lo alumbra a Él, de esa manera Él es santificado por ti. No escapes de tu hogar, quédate allí siendo luz. Sean luz. Y ese es el punto no es huye. Pastor, me están persiguiendo, hay que huir. No huyas, quédate y sé luz. En una sociedad, en un mundo que está en tinieblas.
en un mundo que está en tinieblas. ¿Ok? Jesucristo habló de un hombre que fue luz. Ese es el testimonio que Jesucristo dio de él, Juan el Bautista. En Juan capítulo 5, versículo 35, esto es lo que Jesucristo dijo de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Excelente declaración. Jesús dice de Juan, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Qué lindo sería que Cristo diga eso de ti. Ella. Él era antorcha que ardía y alumbraba en su casa, en su trabajo, en su círculo social. Él era esa luz. Hermanos, cuidado con estas dos amenazas que nosotros podemos ver. Hemos abordado nuestros pasajes con dos declaraciones enfáticas. Vosotros sois, dos metáforas, sal y luz. Dos amenazas, cuidado que la sal pierdas, se desvanezca, cuidado que la luz se tape. Hemos visto dos amenazas. Y quiero terminar hablando de un propósito que nos debe alentar a hacer influencia en este mundo, a hacer sal y luz. ¿Cuál es ese propósito? Uno solo, la gloria de Dios. Dice nuestro pasaje en el versículo número 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y resultado de eso, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué vivo la vida que vivo? ¿Por qué ser cristiano en un mundo tan hostil? ¿Por qué ser cristiano en un mundo que se está corrompiendo? ¿Por qué? Ya no tiene sentido. No, sí. Tú vives tu vida porque quieres que otros, al considerar tu vida, puedan dar gloria a Dios. Y quizás algunos no van a considerar eso. Quizás te van a querer matar por eso. Pero no importa. Tu mapa, tu GPS, tu punto siempre debe estar allá, hacia la gloria de Dios. Ahora, si nosotros comenzamos a vivir nuestras vidas en torno a mi reputación, hay que hacer esto porque ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán los hermanos de mí? ¿Qué dirán mi familia de mí? Entonces, has perdido tu motivación porque cada vez que te ves a ti, te vas a desmotivar. Pero cuando tú ves que todo lo que haces, tus obras deben ser para la gloria de Dios, eso te motiva, hermanos. La influencia de que tenemos que ser en este mundo sal y luz viene para que la gente pueda ver a Dios. Los reflectores deben apuntar a Él, no a nosotros. Todo es para la gloria de Dios. Ten un matrimonio que glorifique a Dios. Sé un sé un esposo bíblico. ¿Por qué? Para que los hermanos te halaguen, bueno, pero principalmente para que glorifiquen a Dios. Cría hijos correctamente en amonestación y disciplina del Señor, para que la gente diga, ¿qué tienen ellos que no tienen los míos? Bueno, ellos tienen una enseñanza evangélica y los tuyos no, quizás. Que la gente pueda ver de que nosotros tenemos un evangelio poderoso y ellos puedan glorificar a Dios. Déjame contarte la historia de Woodrow Wilson. Él cuenta la historia que una vez fue a una barbería para cortarse su barba. Y voy a leer textualmente lo que dice. Me hallaba sentado en la silla del barbero cuando me di cuenta de que una personalidad poderosa había entrado al salón, un hombre. Un hombre había entrado en silencio con el mismo propósito de yo, hacerse cortar el cabello. Y se sentó en la silla junto a mí. Cada palabra que el hombre pronunciaba, aunque no era la más didáctica, mostraba un interés personal en el hombre que lo estaba atendiendo. Y antes de que terminaran de arreglarme el cabello, estuve consciente de que había asistido a una reunión evangelística. A propósito, me quedé en el salón hasta después de que él se fuera. Y noté algo singular, dice Wilson. Noté algo singular, que su visita había traído a la peluquería. Algo pasó. Todos hablaban en voz baja. No conocían el nombre del personaje, pero sabían que algo había elevado los pensamientos de ellos.
Sentí que me fui de ese sitio como si hubiera salido de un lugar de adoración. ¿Saben quién fue el hombre que se sentó al costado de él a cortarse el cabello? D.L. Moody. ¿Y quién era D.L. Moody? Un evangelista que no tenía buena oratoria. De hecho, era tartamudo. A veces tenía que ponerse piedras en la boca y salir a predicar al río, ahí para mejorar un poco su lenguaje. Por eso él dice, no tenía un pronunciamiento didáctico, Moody. Pero hay algo que Moody sí tenía. Era un hombre de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu. Era un hombre que oraba. Era un hombre que predicaba. Y cuando Moody entró, él dijo, todos se callaron. Él comenzaba a hablar como si era una gran personalidad. Es un creyente, hermano. Es un creyente más. Y termina este autor diciendo, yo sentí que no salí de la peluquería, sentí que salí de un culto de adoración. Esta es la influencia. Que los hombres puedan ver que cuando tú llegas, no llegó uno más del montón. No llegó un simple entre los simples, llegó un creyente que corrige, que eleva, que nos apunta hacia Cristo. Hermanos, la iglesia temprana, especialmente, en parte la iglesia, el tiempo de los puritanos, fueron hombres de mucha influencia en su mundo, de mucha influencia. Uno de ellos fue Roberto McCheyne, es uno de mis favoritos de Roberto McCheyne. Pero cuando él llegaba a una ciudad y él encontraba pobre, vulgar, ociosa, con familias descompuestas, llegaba Roberto McCheyne con su vida y con la predicación del Evangelio. Ese pueblo se alfabetizaba, la gente producía, la gente ya dejaba el ocio, los matrimonios eran más comprometidos. Algo pasó. Roberto McCheyne había vivido en esa comunidad, había predicado el Evangelio. Hermanos, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Roberto McCheyne sostenía la escritura que tú sostienes. Moody sostiene la escritura que tú sostienes. Ellos tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Pero hay algo que está pasando con la iglesia ahora y es esto. No estamos creyéndole a la palabra, no estamos viviendo la palabra. Somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de la palabra. Cada domingo venimos y escuchamos y nos vamos y pensamos y estamos recibiendo información tras información cuando el punto no es este. El punto es ya, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, no necesitas salir con un micrófono a predicar a las calles y hacer muchas cosas. No, en tu casa simple y llanamente sé sal y luz con los tuyos. En tu trabajo sé sal y luz. Esa era la influencia del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba frente a Agripa? ¿Cómo terminó Agripa? Por poco y me persuades a ser cristiano. Un poquito más. ¿Qué dicen los tuyos? ¿Qué dicen tus amigos cuando tú estás allí? Obviamente, no estoy diciendo que hay que estar predicando todo el tiempo en el trabajo, si no lo vas a perder. Pero hablo de tu relación con los tuyos. ¿Te conocen como cristiano? ¿Qué están diciendo ellos de ti? Oye, este cristiano es el más flojo que he conocido, el más irresponsable, el que no está haciendo bien las cosas, además que es mentiroso. Si comenzamos a actuar así, la sal se ha desvanecido y la luz se ha tapado. Esa es una amenaza. Hermano, no hagas eso. Mira al Señor. Él es digno de eso. Mira al Señor. Haz las obras de Dios. Él ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ella. Él las preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. Hermanos, mi ánimo en el Señor para ustedes es que la gloria de Dios nos motive a no huir, a no ser idénticos, sino a mantener la diferencia. Cuando esa diferencia se borra, hermanos, el proceso de descomposición avanza. Quiero concluir entonces con algunos pensamientos en relación al pasaje que nosotros hemos expuesto esta mañana. Este texto que acabamos de leer demuestra que usted, querido hermano, usted tiene un valor en el reino de Cristo.
Usted tiene un valor, usted no se diga yo soy nada de nada, no se diga nada. Usted está en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una participación en el reino de los cielos. Usted tiene un valor en Cristo, usted es sal y luz de este mundo. No permita que el mundo le diga a usted cómo vivir. No permitamos que el Estado nos diga cómo vivir. No permitamos eso. El peor enemigo de Carlos Marx no fue la derecha capitalista, no fue el liberalismo clásico. El peor enemigo de Carlos Marx tuvo un nombre, Spurgeon. Un predicador sencillo que predicaba la Biblia, que predicaba el Evangelio. Lo odiaban. Lo odiaban. Que el Estado nos aborrezca no porque nos inmiscuimos en asuntos políticos y levantamos banderitas. No, que nos aborrezcan porque vivimos el Evangelio y tenemos la verdad más segura que este mundo necesita, hermano. Hermanos, también este texto, aunque ya lo mencioné, pero lo quiero poner de relevancia, revela que no existen los discípulos secretos, no hay la invisibilidad de los creyentes, eso no hay. Dicho sea de paso, cuando Jesucristo da este sermón, 160 kilómetros en cierta dirección estaba el Mar Muerto y muy cerca del Mar Muerto estaban unas cuevas donde los esenios habían decidido ir a vivir. ¿Sabes cómo se autodenominaron los esenios? Seres de luz. Así se pusieron. Somos la luz. Pero qué bonita luz la que se fue a esconder por allá, ¿no? Y algunos académicos creen que cuando Jesucristo está diciendo vosotros sois la luz, y no se enciende una luz y luego no se le pone debajo de un almud, posiblemente Jesucristo estaba mirando en dirección a los esenios, que se creían luz, pero se habían ido a esconder. Cuidado con esto, mis hermanos. No existe la invisibilidad, no hay creyentes invisibles. Por otro lado, quiero animarte a que puedas vivir el Evangelio, a que creas que el Evangelio realmente es el poder de Dios y tienes que vivirlo todos tus días, todos los días de tu vida. Escucha lo que dijo el doctor Martín Lutero cuando él estaba en problemas con Roma. Dijo Martín Lutero, con su sola palabra, dijo él, puedo ser más desafiante y jactancioso que ellos, con todo su poder, sus espadas y sus fusiles. Dijo Lutero, yo con esto soy desafiante y jactancioso, solo necesito esto. No necesito meterme en la política, no necesito espada, no necesito fusiles, necesito esto, la palabra. Hermanos, y necesitamos esto. Necesitamos ser creyentes de la palabra. Ahora, yo me voy a apresurar rápidamente a decir esto para que usted no me malentienda aquí. No estamos en contra de la política. Yo creo que necesitamos gente que haya creyentes en el Parlamento. Eso es lo que yo creo. No me malinterpreten. Yo creo en eso. Yo creo que un cristiano puede participar en esto. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos de ver eso o no debemos ver cierto estado como el objetivo y decir, si tomamos eso, todo va a estar bien. Eso no. Desde aquí nosotros podemos ser más desafiantes, como decía Lutero. A pesar de que el Estado tenga la espada, la ley, el castigo, nosotros todavía somos más desafiantes obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para terminar, queridos amigos, tengo algo que mencionarte con respecto a esto. Y aunque también ya lo mencioné, pero escucha, estimado amigo que nos visitas en esta tarde, si tú no eres sal y si tú no eres luz, entonces tú estás del otro lado, estás de la parte negativa. Porque si tú no eres sal, estás en un proceso de descomposición, vas de mal en peor. Vas a una eternidad sin Cristo. Si tú no eres luz, es porque estás del otro lado, eres tinieblas. No importa, por donde tú vayas, tú siempre vas a chocar. Tú eres guía de ciegos. Puedes hacer muchas marchas, puedes levantar muchos movimientos políticos para ayudar a nuestro mundo, pero escúchame, no eres luz. No eres luz, no hay teoría, no hay concepto que nos ayude. Dentro de la psicología hay más de 300 posiciones psicológicas y todas ellas chocan entre sí. Todos están chocando, pero él dijo, yo soy la verdad, el camino, la vida.
Jesucristo, el Evangelio. Es lo que tú necesitas. Entonces, no solamente no es que seas luz, no es que no seas sal, sino que al no ser estas dos metáforas, al no ser creyente, estás en una posición aterradora, en una posición donde tarde o temprano serás juzgado. Serás juzgado. Hay un virus más potente que el COVID-19 y es 100% potente, es el pecado. Y no hay forma de que puedas salir de allí, no hay forma de mejorar nuestro mundo. Lo que necesitas es ver tu pecado, arrepentirte y creer en el Evangelio. Cuando eso pasa, algo grande sucede. Y yo termino leyendo ese pasaje. 2 de Timoteo 1:10. Ese es un texto que a mí me cautiva mucho. 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Este mundo descompuesto está para allá, yéndose hacia allá cada vez más, pero por el Evangelio tú eres sacado de las tinieblas a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad, únicamente por el Evangelio. Así que confía en Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Él ha hecho toda la obra. Lo que tienes que hacer es abandonarte a ti mismo. Abandonar tu orgullo, tu arrogancia. No hay otra manera. Y declararte pobre. Y declararte pecador delante de Él. Y decirle, Señor, perdóname. Perdona mis pecados, Padre. Me arrepiento. Quiero confiar en Jesucristo. Clama al Señor. Y si tú estás pensando esto y estás interesado en esto, realmente aquí estoy para ti. Al final del culto, aquí hay hermanos que te pueden ayudar. Tenemos sugieres, personas. Tú levanta tu mano, nos vamos a acercar a ti. Queremos hablarte de esto porque no es poco, es una afectación de vuestro futuro, de tu alma. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre eterno, gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Señor, recuérdanos siempre cuál es nuestro propósito aquí, Señor. Fuimos creados para tu gloria únicamente, Padre, y tú has preparado obras para que andemos en ellas. Te rogamos, Padre, que nos concedas la gracia, Señor, de siempre brillar y siempre actuar como creyentes que preservan, que retrasan este proceso, Señor, en el que el mundo está yendo de una forma veloz, descomponiéndose, Señor, en todas sus esferas, familia, educación. Señor, permite que este grupo de hombres fieles, este puñado de hombres fieles, Señor, podamos manifestar nuestra vida cristiana, Padre, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestros pensamientos, a través de compartir tu palabra, Señor, y que los demás puedan notar que realmente tú has hecho una obra en nosotros, Padre. Ayúdanos como cristianos, ayúdanos a comenzar hoy, Señor, hoy, en el restaurante donde vayamos, el lugar que pisemos, Señor, las personas con las que nos reunamos, ayúdanos a empezar hoy. Y si algunos ya lo están haciendo, Señor, síguelos fortaleciendo y que este mensaje, Padre, sea de gran ánimo, de gran vitalidad, que sea un tonificante para que ellos sigan haciendo, Padre, esa labor. Tú los conoces, son tuyos, Padre. Nos ponemos en tus manos para tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.